Bienvenidos al episodio número 11 del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Volvemos a las previas y hoy toca hablar de dos equipos que están acaparando el foco mediático estas últimas semanas como consecuencia del megatraspaso de Karl Anthony Towns, es decir, los New York Knicks y los Minnesota Timberwolves. Y bien, os traigo un episodio muy cargadito, hay mucha tela que cortar, así que vamos directos a por ello. 3, 2, 1, empezamos. Normalmente empezaría hablando del nexo común entre los Knicks y los Timberwolves, que en este caso es el traspaso de Towns, pero ya he hablado extensamente de este movimiento en los últimos dos episodios. Y si aún no habéis visto esos episodios, os dejo los enlaces en la descripción, pero a modo de resumen, en este episodio explico todas las artimañas financieras que hicieron los Knicks para lograr completar el traspaso. Y en este otro episodio comparto mi valoración del traspaso explicando quién considero que ha ganado el traspaso y analizando el impacto de Towns, Randle y Vincenzo en sus nuevos equipos. Dicho esto, vamos ya con las previas y empezamos con los Knicks. Los Knicks están en boca de todos y son un equipo fascinante a muchos niveles. Y es que, más allá de los fichajes bomba de Bridges y Towns, son un equipo que ya venía pisando fuerte la temporada pasada gracias a la irrupción de Brunson como superestrella, que ha transformado completamente a esta franquicia que está en su mejor momento en décadas. Pero conviene recordar que hace tan solo unos años el panorama no era tan alentador, más bien todo lo contrario. Y es que, si rebobinamos 5 años, al verano de 2019, los Knicks en ese momento eran el hazmerreír de la NBA. Llevaban 6 años consecutivos sin entrar en playoffs y la percepción de la franquicia, sobre todo en cuanto a su gestión, era tan mala que Kevin Durant y Kyrie Irving optaron por unirse a los Brooklyn Nets antes que a los Knicks. Esto supuso un duro golpe para la franquicia y es que muchos aficionados de los Knicks lo vivieron como una humillación. Y por eso no tardaron en llegar cambios importantes a la franquicia. Concretamente, al año siguiente, en 2020, hubieron cambios estructurales tanto en la gerencia como en los banquillos. Por un lado, Leon Rose fue nombrado presidente de la franquicia y por otro lado, Tom Thibodeau fue nombrado entrenador jefe del equipo. Y a partir de estos cambios de liderazgo, se ha ido construyendo una nueva cultura ganadora y un proyecto que ha devuelto la ilusión a los aficionados de los Knicks. Y bien, con esto saltamos a la temporada pasada en la que los Knicks quedaron nada menos que segundos en la conferencia este. Además, despacharon a los Sixers en primera ronda de playoffs, pero lamentablemente una plaga de lesiones dilapidó al equipo que cayó en la siguiente ronda a manos de los Pacers. A pesar de ello, la sensación predominante seguía siendo de optimismo de cara a la próxima temporada porque este final agridulce se debió, en mi opinión, a la mala suerte de las lesiones más que a la falta de talento de este equipo que considero que era superior a los Pacers. Y bueno, con esta hambre competitiva, los Knicks iniciaban el verano con ganas de hacer movimientos para seguir reforzando la plantilla. Y el primer paso en esta línea fue el traspaso de Bridges. Un traspaso que cuando se anunció fue igual de sorprendente o más que el traspaso de Towns, pero parece que ahora ya nos hemos olvidado porque han pasado más de 2 meses. Por eso conviene hacer un breve repaso sobre cómo fue esta operación. Para empezar, estamos hablando de que esta operación se negoció con un eterno rival como son los Nets, con los que llevaban 41 años sin hacer un traspaso. Esto claramente no es casualidad y de hecho ayuda a entender el alto precio que tuvieron que pagar los Knicks para fichar a Bridges. Recordad que hicieron un all-in en toda regla enviando 5 picks de primera ronda, 4 de los Knicks y 1 protegido top 4 de los Bucks y también un swap. Sin duda un altísimo precio considerado como el mayor retorno en toda la historia de la NBA por un jugador que nunca ha sido All-Star. En cualquier caso, sabemos que Bridges es un jugador muy talentoso y lo más importante es que encaja perfectamente en este equipo tanto deportivamente como culturalmente. Otro movimiento trascendental fue la extensión de Jalen Brunson por el máximo que le podían ofrecer los Knicks, 156,5 millones por 4 años, y esto es una auténtica ganga. Es cierto que en estos momentos los Knicks no podían ofrecerle nada más que esto, pero la realidad es que Brunson podría haberse esperado al verano que viene
para firmar un contrato por 269 millones entre 5 años. Y esto, haciendo unos cálculos rápidos, a priori parecería indicar que Branson ha dejado escapar 113 millones por un solo año, pero en realidad esto no es tan así porque la nueva extensión de Branson tiene un player option en el 4.º año, por lo tanto, lo más seguro es que Jalen Branson rechace esa opción y luego firme otra extensión, así que la comparativa importante que deberíamos hacer es en cuanto a los primeros 3 años de la extensión. Y es que la diferencia entre la extensión firmada este verano y la extensión que podría haber firmado el verano que viene sería por un total de 37 millones, que sigue siendo muchísimo dinero, pero no tanto como esos 113 millones. Pero bueno, en cualquier caso, este descuento aceptado por Branson supone un enorme favor para los Knicks porque ganan muchísima flexibilidad financiera de cara al futuro y esto es clave para la viabilidad de traspasos como el de Towns. Y para entender los motivos detrás de esta decisión tomada por Jalen Branson, quiero poner un poco de contexto. Bien, su padre, Rick Branson, es el entrenador asistente de los Knicks. Leon Rose, el general manager de los Knicks, es el padrino de Branson. Y Sam Rose, el hijo de Leon Rose, es el agente de Branson. Conclusión, los Knicks son literalmente un negocio familiar y por eso se entiende este nivel de confianza y lealtad de Branson hacia la franquicia. No olvidemos que estos lazos familiares fueron determinantes a la hora de abandonar a los Dallas Mavericks y fichar por los Knicks, porque en ese momento los Knicks le ofrecieron el contrato máximo de 104 millones por 4 temporadas, que muchos consideraban que era excesivo y que le estaban sobrepagando. Pues bien, ese contrato acabó siendo una ganga y esta nueva extensión también lo va a ser. Y la última pieza de este rompecabezas es la especulación en torno a que este favor de Branson a los Knicks fue a cambio del fichaje por Bridges. Bridges, que por cierto también parece comprometido en quedarse a largo plazo en Nueva York, pero aunque podría firmar una extensión este mismo verano, no lo va a hacer porque los Knicks tan solo le pueden ofrecer 2 años adicionales y un incremento del 120%, que es insuficiente para el calibre de jugador que es Bridges. Así que se esperará al verano que viene cuando le podrán ofrecer un incremento del 140% y en vez de 2 años, 4 años de extensión. De esta forma, si se cumplen los pronósticos y firma esa extensión el próximo verano, permanecerá bajo contrato con los Knicks durante las próximas 6 temporadas. Y es que, además de atar a un jugador tan importante para este proyecto como Bridges, ese contrato igualmente será muy barato y por lo tanto se podría decir que en cierto modo los favores presentes y futuros de Branson y Bridges van a permitir financiar los megacontratos de Anunoby y Towns. Anunoby, que como digo, ha firmado un contrato muy lucrativo este verano por un total de 212,5 millones por 5 temporadas, es decir, más de 42 millones de media anuales. Y para entender las negociaciones contractuales de Anunoby hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Quién es el agente de Anunoby? Sam Rose. ¿Y a quién más hemos dicho que representa Sam Rose? A Jalen Branson. Así que nada, no hay más preguntas, señoría. Además, hay que hablar de otra extensión que es la de Precious Achiuwa, que firmó por 6 años una temporada y lo más importante es que este contrato tenía una especie de cláusula implícita de no traspaso que los Knicks obligaron presuntamente a que Achiuwa rechazase, de modo que será traspasable a partir del 15 de enero. Y esto nos lleva a los rumores de traspaso de los Knicks que están dispuestos a hacer aún más movimientos. Y es que a estas alturas es conocido por todo el mundo que los Knicks han intentado traspasar a Mitchell Robinson. Robinson cobra 14,3 millones, así que una vez Achiuwa sea traspasable, entre ambos suman un salario agregado de 20,3 millones. Al mismo tiempo, si habéis visto el episodio 9, ahí expliqué que los Knicks, al estar por encima del primer apron, no pueden enviar un salario superior al que reciben en un traspaso. Pues bien, ¿quién cobra menos de 20,3 millones? Marcus Smart. Concretamente cobra 20,2 millones. Y es por eso que recientemente ha habido rumores en torno a un hipotético traspaso de los Knicks por Marcus Smart. Ahora bien, a pesar de que financieramente esta operación cuadra, cuesta imaginar que los Grizzlies aceptasen este intercambio teniendo en cuenta, en primer lugar, lo que pagaron para ficharlo y también el hecho de que los Knicks no tienen disponible para traspasar
ninguno de sus propios picks de primera ronda, por lo que tan solo tienen un pick protegido de los Wizards que todo apunta a que jamás se entregará. Así que yo creo que este hipotético traspaso por Smart dependerá mucho más de las ganas de los Knicks por incluir algún jugador más valioso como por ejemplo McBride. Y para cerrar el tema de las extensiones hay que hablar de Tom Thibodeau, al que le quedaba un año de contrato y ha firmado una extensión por 3 años más, por lo que va a estar vinculado a la franquicia neoyorquina durante las próximas 4 temporadas. Se desconocen las cifras exactas, pero se habla de que Thibodeau cobrará más de 10 millones por temporada, así que pasará a ser uno de los entrenadores mejor pagados de la NBA. Y más allá de las caras nuevas y las extensiones, hay que hablar de las salidas de jugadores importantes, principalmente Hartenstein, Randle y DiVincenzo. En el caso de Hartenstein, existía un interés mutuo por parte de Hartenstein y los Knicks de retenerlo, pero el problema era que los Knicks solamente podían ofrecerle, creo que eran unos 18 millones por temporada como mucho, y los Thunder aparecieron de la nada con una oferta de más de 30 millones por temporada que Hartenstein no pudo dejar pasar, así que los Knicks tenían las manos atadas y no pudieron hacer nada al respecto. Y esta pérdida es tan sensible que ha obligado a los Knicks a hacer el traspaso por Towns. Y luego están los dos jugadores que se han marchado en intercambio por Towns, Randle y DiVincenzo, de los cuales solamente voy a decir que en el caso de Randle había toda esta polémica en torno a su extensión, porque claramente el equipo y el jugador no acaban de ponerse de acuerdo y ante estas discrepancias se ha acabado produciendo su traspaso. Y esto nos muestra un patrón muy interesante en cuanto a la forma de operar de los Knicks, ya que los Knicks han demostrado que tienen una forma muy clara de proceder ante situaciones de posibles extensiones de contrato. Esta estrategia se podría resumir de la siguiente forma. Los Knicks marcan una línea roja y le dicen al jugador, te ofrecemos X contrato, y si no te gusta, puerta. Lo vimos con Quickley, Obi Toppin y ahora se repite la historia con Randle. Personalmente, creo que es una buena noticia para los aficionados de los Knicks el hecho de que esta gerencia tenga las ideas claras y no dé su brazo a torcer en las negociaciones contractuales, algo que sin duda no sucedía antes de la llegada de Leon Rose. Y después de todos estos movimientos, la plantilla queda tal que así. Evidentemente, los ojos se nos van directos al quinteto titular porque sinceramente es espectacular. Ahora bien, esto es sobre el papel. El potencial en ataque de este equipo es incuestionable, pero en defensa es donde surgen las dudas. Towns es para muchos el mejor tirador en la posición de pivot en la historia de la NBA y esto obviamente va a abrir muchas oportunidades para sus compañeros. Porque claro, tienes a Branson y a Anunoby promediando un 40% desde el triple, Towns un 42%, Bridges 37% y Hart, si le dejas solo, también enchufa. Así que el espaciado de este equipo va a ser óptimo. Por contra, vamos a ver un declive en defensa, ya que Towns no va a poder aportar todo lo que aportaba Hartenstein al equipo en este lado de la cancha. Y si a eso le sumas un base bajito como Branson, significa que tienes no uno sino dos agujeros en defensa, por lo que la defensa de perímetro va a ser fundamental para sostener un nivel decente en defensa. Y la otra consecuencia de los movimientos de este verano, especialmente el traspaso de Towns, ha sido la pérdida de profundidad de banquillo. Ya hablé de este problema en el episodio anterior, pero básicamente nos demuestra dos cosas. En primer lugar, es una clara indicación de que los Knicks confían mucho en McBride para que dé un salto importante esta próxima temporada. Y también nos demuestra que los Knicks están pensando mucho más en los playoffs que en la temporada regular. Y bueno, esto es una apuesta respetable, pero a mí me preocupa un poco la gestión de la plantilla de Thibodeau a nivel de la carga de minutos que tendrán que soportar los titulares. Y también habrá que ver cómo responde el equipo en caso de que se produzca alguna lesión. Estas van a ser para mí las claves del éxito del equipo. Pero sin duda la gran clave del éxito de este equipo, no solamente la temporada pasada, sino desde la llegada de Leon Rose, ha sido la gestión financiera. Los Knicks empezaron el verano con una plantilla muy buena y con un arsenal de picks para poder hacer traspasos. Y han utilizado la mayor parte de ellos para incorporar a Bridges y Towns. Por lo tanto, han aumentado mucho el gasto y ahora mismo se sitúan justo por debajo del segundo apron, pero con muy poco margen. Por lo tanto, teniendo 12 jugadores actualmente en plantilla, van a tener que añadir a 2 más para completar la plantilla. Presumiblemente uno de ellos será
Landry Shamet, y el otro tendrá que ser algún rookie cobrando un contrato bajísimo de 1 millón y pico. Y en cuanto a la situación contractual de los jugadores de esta plantilla, creo que ha empeorado a raíz del traspaso por Towns, porque este equipo tenía contratos buenísimos como el de DiVincenzo, Hart, Branson y Bridges, y ahora han perdido ese contratazo de DiVincenzo y lo han reemplazado por un contrato muy peligroso como el de Towns. Por lo tanto, he puesto, como veis, como mejor contrato el de Bridges, aunque también podría haber escogido el de Branson o el de Hart, y he puesto como peor contrato el de Towns porque creo que está bastante sobrepagado y en caso de que intentasen traspasarlo en el futuro lo tendrían muy pero que muy complicado. Y ya para acabar, vamos con los pronósticos para los Knicks. De cara a la próxima temporada, dos observaciones. La primera es que creo que en temporada regular va a ser difícil volver a lograr esa segunda posición debido a la falta de profundidad de banquillo del equipo, así que les veo más bien quedando terceros o cuartos. Y la segunda observación es que si este equipo llega sano a los playoffs, puede plantarle cara a cualquiera. Y eso es lo que más debe ilusionar a los fans de los Knicks porque el techo de este equipo ha aumentado considerablemente respecto a la temporada pasada. Y mirando más a largo plazo, creo que los Knicks tienen mucha presión para ganar un anillo en las próximas 3 temporadas. Y es que los movimientos que han hecho están claramente enfocados para ello. Y si lo consiguen, querrá decir que el traspaso de Towns ha sido un éxito. Pero si fracasan, les esperan decisiones muy complicadas en el futuro. Y ahora cambiamos el chip para hablar de los Minnesota Timberwolves. Y nuevamente, antes de mirar hacia la temporada que viene, vamos a ponernos en situación. Bien, antes comentábamos que los Knicks estaban en una situación muy delicada hace tan solo unos años. Y la verdad es que lo mismo se podría decir de los Timberwolves, cuyo pasado es aún más oscuro. Y es que hoy, hace 3 años, los Wolves arrancaban la temporada 21-22 tras una sola aparición en los últimos 17 años. Anthony Edwards acababa de disputar su primera temporada en la NBA y los Timberwolves empezaban a ver el potencial de esta joven promesa. Pues bien, en la temporada 21-22, los Wolves lograron el ansiado objetivo de volver a los playoffs y no estaban dispuestos a que se tratase de un mero espejismo. Querían consolidarse como un equipo de playoffs, así que movieron ficha con un movimiento muy arriesgado y polémico en su momento. Este movimiento fue el traspaso por Rudy Gobert. Sin duda, este fichaje parecía una locura, no solamente por el precio que pagaron, sino también porque era un all-in de una franquicia cuya estrella todavía no había llegado a su prime. Y es que Anthony Edwards acababa de cumplir tan solo 21 años. Pero esto no parecía importarle a Tim Connelly, el general manager de los Timberwolves, que aceptó entregar 5 picks de primera ronda, bueno, en realidad 4 más Walker Kessler, que había sido seleccionado en primera ronda ese mismo verano, y también un futuro swap y jugadores decentes como Vanderbilt, Beasley y Beverly. Y por si eso fuera poco, a Gobert aún le quedaban 4 años de su extensión máxima de 205 millones por 5 temporadas firmada con los Jazz. Así que, juntando todos estos factores, esta operación tenía el potencial para convertirse en el peor traspaso de todos los tiempos. Y esto considero que no es ninguna exageración. Pero por suerte para los Timberwolves, Gobert ha acabado encajando muy bien en el equipo, así que este traspaso ya no tiene tan mala pinta y la visión que tenía Tim Connelly de emparejar a dos torres como Towns y Gobert ha resultado ser una fórmula de éxito. Y tras este preámbulo saltamos hasta la temporada pasada, que fue un auténtico exitazo. Los Timberwolves quedaron segundos de la Conferencia Oeste en la temporada regular, siendo uno de los equipos más fiables y consistentes porque no llegaron a perder 3 partidos seguidos durante todo el año. Y además alcanzaron las finales de la Conferencia Oeste barriendo a los Suns y derrotando a los vigentes campeones Denver Nuggets. Y para hacernos una idea de la magnitud de este logro, esta ha sido tan solo la segunda temporada en toda la historia de la franquicia en la que los Timberwolves han ganado alguna eliminatoria en playoffs. La única vez que lograron esto fue en la temporada 2003-2004, en la que también llegaron a finales de conferencia. Y después de este éxito, los Wolves han hecho lo que todos esperábamos: desmontar el equipo traspasando a Towns. Espera, ¿qué? Vale, la verdad es que dicho así no tiene sentido. Si te interesa conocer los motivos de este traspaso, te lo explico en este episodio. Bien, dicho esto, hablemos del resto de movimientos del verano. En cuanto a entradas y salidas, cabe destacar el traspaso por el pick número 8 de este pasado draft
a cambio de su pick de primera ronda de 2031 y un swap en 2030. Y con este pick han drafteado a Rob Dillingham, un base muy interesante que en principio podía tener cierto protagonismo esta próxima temporada, pero tras la llegada de DiVincenzo parece que tendrá un papel menor, lo cual me parece una buena noticia tanto para él como para el equipo, porque para Dillingham supone quitarse mucha presión de encima y para los Timberwolves supone no tener que depender del rendimiento de un rookie, que siempre es una propuesta arriesgada. En cualquier caso, puede ayudar a dosificar durante la temporada regular a Mike Conley, que hace unos días cumplió 37 años. Y bueno, el otro movimiento a destacar es la marcha de Kyle Anderson. Las causas de su salida son muy sencillas y es que los Timberwolves no tenían dinero suficiente para retenerlo y además, ahora con la llegada de Randle, tampoco hubiese tenido mucho sentido renovarlo. Randle, que por cierto lo he puesto aquí como candidato a firmar una extensión, pero aún no. Afortunadamente para ambas partes tienen que esperar 6 meses desde su traspaso para poder firmar una extensión, lo cual nos lleva casi hasta el final de la temporada regular. Y digo afortunadamente porque de esta forma evitan las posibles distracciones que conllevan las negociaciones contractuales, así que Randle se podrá centrar en competir. Y el que sí que puede firmar una extensión ahora mismo es Rudy Gobert. Concretamente tiene dos opciones. En primer lugar, podría aceptar su player option para la temporada 25-26 y añadir más años a su contrato mediante una extensión. Pero ya os adelanto que esta opción no va a suceder. Además, este tipo de extensión tendría que firmarse antes del inicio de la temporada, es decir, en los próximos días. La segunda opción es mucho más realista y también muy interesante para ambas partes. Esta opción consiste en que Gobert rechace su player option, que por cierto es de más de 46 millones de euros, a cambio de una extensión que le garantice más dinero a largo plazo. Por lo que tengo entendido, existe un interés mutuo en alcanzar un acuerdo en esta línea y se habla de unos 100 millones a lo largo de 3 años, aunque yo creo que Gobert puede conseguir incluso más. Pero en cualquier caso, sería un win-win para ambas partes y tiene demasiado sentido que lleguen a un acuerdo, así que confío en que lo harán. Pero no hay ningún tipo de prisa porque tienen hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo. Y en el caso de cumplirse este pronóstico, los Timberwolves ganarían por un lado estabilidad con la continuidad de un jugador tan importante como Gobert, que es la piedra angular de la defensa de este equipo, y sobre todo mucha flexibilidad financiera porque ganarían al menos 10 millones de margen de cara a la temporada 25-26. Y esta flexibilidad financiera se podría utilizar para retener a un jugador que en estos momentos no puede firmar una extensión. Me estoy refiriendo a Naz Reid, un jugador que antes del traspaso de Towns era un firme candidato para ser traspasado durante esta temporada porque tiene un player option para la siguiente temporada de tan solo 15 millones, que desde luego es muy poco para un jugador de su calibre que acaba de ganar el premio al mejor sexto hombre de la NBA. Esto quiere decir que, salvo lesión grave, rechazará esa opción para convertirse en agente libre el verano que viene, y si los Timberwolves no hubiesen reducido el gasto este verano, le hubiesen tenido que dejar marchar, igual que ha sucedido con Kyle Anderson. Pero ahora, como digo, tras quitarse de encima el contrato de Towns y si logran la extensión de Gobert, estarán en una posición muy favorable porque además tienen los bird rights de Naz Reid que les permiten ofrecerle más dinero que el resto de equipos que se interesen por él en la agencia libre del próximo verano. Y bueno, en cualquier caso, Reid estará súper motivado para rendir al máximo esta temporada porque se está jugando mucho dinero. Y tras todos los movimientos realizados este verano, la plantilla de los Timberwolves queda de la siguiente forma. Inmediatamente, cuando pienso en esta plantilla, me vienen a la cabeza dos fortalezas. La primera es que es un equipo con una identidad muy clara, ya que el año pasado fueron la mejor defensa de toda la NBA. Y aparte de tener una clara identidad, que me parece siempre fundamental para cualquier equipo, la siguiente cosa a destacar es el enorme talento que existe en esta plantilla. Hay muchos equipos con jugadores talentosos, pero a veces el talento está muy concentrado en pocos jugadores o en pocas posiciones. Pero en este caso hay mucho talento en diversas posiciones y en distintos perfiles. Para empezar, Anthony Edwards es un jugador top 10 y seguramente el mejor escolta de toda la NBA. Gobert es un pivot top 5 o top 10 en función de a quién le preguntes. Randle es un jugador top 10 o top 15 en la posición de ala pivot. Después tenemos a Naz Reid, que es el vigente sexto hombre del año, y Vincenzo, que es otro claro candidato a ganar este premio y por lo menos un escolta top 15 en la NBA. También tenemos a McDaniels, que es
uno de los mejores jugadores 3&D, y para acabar tenemos a Mike Conley, que es un muy buen base titular. Y lo más importante es que este equipo tiene a una superestrella como Anthony Edwards, un jugador que ha demostrado ser un grandísimo líder y que en mi opinión tiene todas las características necesarias para triunfar en la NBA. Para empezar, tiene un talento innegable. Es un jugador ultracompetitivo, no se arruga en los grandes momentos, sino que acepta con gusto cualquier desafío. Y lo mejor de todo, tiene mentalidad de número uno. Lo cual quiere decir que, aunque en estos momentos no sea el mejor jugador del mundo, él cree que sí que lo es. Y esta forma de pensar es fundamental para que siga creciendo como jugador. Y para acabar, es una persona muy carismática y muy alegre que usa esa energía positiva para contagiar al resto de sus compañeros. Y en el plano competitivo es una superestrella bastante singular y desde luego muy distinto a jugadores como Doncic o Jokic, en el sentido de que es más un anotador que un playmaker. Pero en cualquier caso, tiene potencial de crecimiento en esta última faceta y de momento anda por el buen camino, mejorando año tras año. La verdad es que su potencial es inmenso y seguramente su mayor obstáculo sea él mismo, porque a veces un jugador con las características físicas y el talento de Anthony Edwards puede caer en la trampa de que esas mismas habilidades jueguen en su contra. Me refiero a que los jugadores con tantísimo talento, como por ejemplo Kevin Durant, a veces abusan de lanzar tiros demasiado complicados o forzar ciertas situaciones porque confían en exceso en sus propias habilidades para poder resolver cualquier situación favorablemente. Y por lo tanto, el trabajo que tiene por delante Anthony Edwards es el de simplificar el juego y encontrar la forma de, por un lado, ser más eficiente y por otro lado, interpretar en cada momento qué es lo que el equipo necesita de él. El siguiente jugador más importante de este equipo es Rudy Gobert, porque como decía, es la columna vertebral de la defensa de este equipo y la verdad es que su primera temporada en Minnesota fue bastante floja, ya que posteriormente descubrimos que estaba jugando lesionado y la verdad es que en esos momentos su fichaje parecía un error garrafal. Pero esta última temporada volvió a ser el Gobert que todos conocemos, es decir, el mejor defensor del año. Y bueno, a pesar de firmar otra gran temporada, sigue siendo un jugador inmensamente infravalorado porque continúa siendo uno de los jugadores más odiados y criticados de toda la NBA. La verdad es que no voy a entrar en ese debate, pero creo que por lo general la gente que lo critica habla desde el desconocimiento. Y para acabar, no voy a hablar de Randle ni Vincenzo porque, como digo, ya hablé de ellos en el episodio anterior, pero sí que quiero dejar constancia de que este es un equipo muy profundo y que por lo tanto tiene muy buena pinta, por lo menos de cara a la temporada regular. Bien, ahora abrimos el melón de las finanzas. Los Timberwolves tienen actualmente la segunda plantilla más cara de toda la NBA y creo que es importante repasar el contexto financiero de esta plantilla antes del traspaso de Towns. Por un lado teníamos a Towns cobrando casi 50 millones, después a Gobert y Anthony Edwards cobrando más de 40 millones y luego a McDaniels cobrando 23 y Naz Reid cobrando 14. Pues bien, solo con estos 5 jugadores ya estaban por encima del impuesto de lujo y eso que Naz Reid tiene un contrato actualmente muy barato. Y bueno, con todo esto lo que intento decir es que los Timberwolves tenían una plantilla insostenible en el plano financiero y por eso, aunque deportivamente haya sorprendido mucho el traspaso de Towns, tiene mucho sentido en términos económicos. Ahora la plantilla pasa a estar mucho más equilibrada y sustituyen un contrato potencialmente tóxico como el de Towns por uno de los mejores contratos de toda la NBA, que es el de Vincenzo y también el de Randle, que a día de hoy está por debajo de su valor de mercado. Y eso deja como peor contrato el de Gobert, que como digo, solamente le queda una temporada y luego se podría negociar esa extensión para reducir su salario de cara a la temporada 25-26. Y como ya expliqué en el pasado episodio, con estos movimientos los Timberwolves se ahorran más de 40 millones para este año y muchos más en el futuro. Y también hay que añadir otro dato importante para entender el contexto financiero de los Wolves. Y es que Brian Windhorst, el periodista americano, comentó que las previsiones internas de los Timberwolves son de que van a tener más de 100 millones en pérdidas, no en cuanto al pago del impuesto de lujo, sino en cuanto al cash flow, es decir, el propio negocio de la franquicia. Y vale que los dueños de la NBA son multimillonarios, pero 100 millones es mucho dinero.
Y a esto hay que sumarle otro detalle, que es que el hecho de que Anthony Edwards fuese nombrado All-NBA la temporada pasada supone 41 millones adicionales en su contrato. En definitiva, los Timberwolves estaban al borde de un precipicio financiero y han encontrado la forma de salir airosos de esta situación complicada. Y bueno, todos estos movimientos financieros tienen importancia no tanto a corto plazo, sino más bien a medio o largo plazo, porque la ventana competitiva de los Timberwolves, que antes era de 1 o 2 años, ahora está abierta de par en par con mucha flexibilidad para poder seguir construyendo un equipo ganador en torno a Anthony Edwards. Y en cuanto a la temporada que viene, creo que va a ser un equipo muy potente, como decía, en temporada regular debido a la profundidad de su banquillo, y luego en playoffs creo que dependerá mucho de los emparejamientos que se encuentren, ya que, por ejemplo, con el traspaso de Towns, creo que están mejor equipados para enfrentarse a equipos como los Mavericks, pero peor equipados para enfrentarse a equipos como los Nuggets. Pero bueno, aún queda mucho para los playoffs y ya habrá tiempo para ver en qué punto se encuentran los Timberwolves al final de la temporada regular. Y para acabar, no me quiero olvidar de la situación actual en cuanto a la propiedad de la franquicia. Recordemos que el actual dueño, Glenn Taylor, se encuentra inmerso en una disputa legal con los presuntos compradores Alex Rodríguez y Mark Lore, y tendremos más noticias próximamente porque en noviembre tiene lugar una audiencia del caso de arbitraje que está en marcha, así que estaremos pendientes para ver cómo se desarrollan esos acontecimientos. Y bien, eso es todo. Aquí concluye la previa de los New York Knicks y los Minnesota Timberwolves. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Adiós!